El triunfo de la reina del desierto. Hola, mis queridos amigos. Hoy les traigo una historia que les volará la cabeza. ¿Alguna vez han creído en los cuentos de hadas? ¿En la justicia poética? Porque esta noche, en el corazón de Madrid, una mujer está a punto de demostrar que no hay cuento más grande que la vida real, y que la venganza se sirve en un plato de oro. La boda del año brillaba bajo las arañas de cristal del lujoso Gran Hotel Ritz. Copas de champán tintineaban en manos perfectas. Un cuarteto de cuerdas llenaba el salón de música clásica, y camareros con guantes blancos se deslizaban ofreciendo canapés de salmón y jamón ibérico. En el centro de todo estaba Alejandro Vargas, alto, atractivo y vestido con un esmoquín de diseñador. Esta noche no solo se casaba con su flamante novia, Sofía, una joven y deslumbrante modelo, sino que también estaba decidido a humillar a la única mujer que más despreciaba, su exesposa, Isabela Castillo. Hace apenas un año, Isabela era la esposa discreta a su lado, esperando a su hijo y rezando por una familia feliz. Pero cuando la vida se puso difícil y ya no pudo ocultar sus luchas, Alejandro la desechó como si fuera basura. Se divorció, se quedó con la casa, vació las cuentas y la dejó sola, embarazada de trillizos. Los rumores en la ciudad decían que estaba arruinada, indefensa y olvidada. Eso era exactamente lo que Alejandro quería. Por eso, cuando le envió una invitación a su gran boda, no lo hizo por amabilidad. Era un anzuelo. Él quería que ella entrara al salón, viéndose pobre y rota, para que cada invitado se riera. Quería que el mundo viera la diferencia entre su deslumbrante éxito y la supuesta miseria de ella. «Que venga arrastrándose», se jactó con sus amigos. «Que vean lo bajo que ha caído. Me hará ver aún más grande». Pero Alejandro había subestimado el espíritu de Isabela. La misma mujer que una vez se burló de ser débil, había soportado noches de insomnio con 3 recién nacidos. Había sobrevivido a chismes crueles y se había tragado cada lágrima hasta que su corazón se convirtió en acero. No planeaba arrastrarse a su boda. Si iba, caminaría con la frente en alto, y no llegaría sola. La noche se puso tensa cuando los rumores se esparcieron por el salón. Algunos susurraban que Isabela nunca se atrevería a aparecer. Otros se reían, imaginando que se colaría por la puerta de atrás, con ropa prestada. Sofía sonreía, segura de que su presencia aplastaría a Isabela por completo. Alejandro levantó su copa, saboreando el triunfo de la humillación que había preparado. Entonces, las puertas del hotel se abrieron de par en par. Los jadeos se extendieron como un incendio por la sala. Una limusina estirada se había detenido afuera y de ella salió Isabela Castillo, que ya no era la mujer cansada y abandonada que la gente recordaba. Llevaba un vestido de noche que relucía bajo las arañas, su cabello recogido como una reina, sus pasos gráciles y firmes. A su lado caminaba Marcos Villalobos, uno de los empresarios más misteriosos de la ciudad, cuya presencia era imponente y su mano descansaba protectoramente en la espalda de Isabela. Y detrás de ellos, 3 pequeños niños con trajes y vestidos a juego, los ojos muy abiertos e inocentes. Trillizos, los hijos de Alejandro. La música se interrumpió. Las copas de champán se detuvieron en el aire. Los susurros se convirtieron en un silencio atónito, y la sonrisa arrogante de Alejandro desapareció por primera vez. ¿Qué piensas que pasó por la cabeza de Alejandro en ese momento? ¿Y qué crees que haría a continuación? Déjame tus teorías en los comentarios. Antes de esta deslumbrante entrada que sacudió la boda,
La vida de Isabela había sido tallada con sombras y sacrificio. Ella no nació con privilegios. Creció en un barrio tranquilo en las afueras de Valencia, criada por una madre soltera que tenía 2 trabajos para mantener la comida en la mesa. Desde muy joven, Isabela aprendió a valorar las cosas simples: comidas calientes, ropa de segunda mano y el tipo de amor que no se mide en diamantes, sino en sacrificios. A los 22 años, Isabela creyó haber encontrado su cuento de hadas cuando conoció a Alejandro Vargas. Él era mayor, seguro de sí mismo, un empresario en ascenso con palabras suaves y una sonrisa fácil. Para Isabela, él parecía un salvador. Le prometió la vida que nunca tuvo: un hogar cómodo, una familia construida sobre la estabilidad y sueños más grandes de lo que su mundo jamás le había permitido. En contra de las tranquilas advertencias de su madre, Isabela le dio su corazón y poco después, sus votos. Los primeros días de su matrimonio parecían hermosos. Alejandro la mimaba con flores, le susurraba promesas de eternidad y juraba que adoraba su inocencia. Isabela, creyendo en el amor con toda su alma, se convirtió en la esposa perfecta. Dejó su pequeño trabajo para apoyar la carrera de Alejandro, se encargó de su hogar y cuidó de cada detalle de su vida. Pensó que el amor significaba sacrificio. Pensó que su lealtad sería suficiente. Pero a medida que la riqueza y la ambición de Alejandro crecieron, su calidez se desvaneció. Él ya no veía a Isabela como su compañera, sino como un estorbo. Cuando Isabela quedó embarazada, una noticia que la llenó de alegría y esperanza, la verdadera naturaleza de Alejandro, se reveló. En lugar de celebrar, se burló de ella. «No puedes ni mantenerte a ti misma», se mofó. «¿Cómo vas a mantener a 3?» Porque el destino había escrito su propio giro cruel. Isabela estaba esperando trillizos. Lo que debería haber sido un milagro se convirtió en su mayor carga. Las facturas médicas, el agotamiento, el miedo. Isabela se enfrentó a todo sola. Alejandro dejó de volver a casa, dejó de contestar las llamadas y finalmente la echó de su casa con nada más que una maleta y un corazón roto. Mientras él alardeaba de su éxito con trajes brillantes y autos caros, Isabela dormía en el sofá de una amiga, aferrándose a su vientre hinchado, susurrando promesas a los niños dentro de ella. «Los protegeré, pase lo que pase». Las noches eran largas. Las lágrimas se convirtieron en su único arrullo. Tenía trabajos de medio tiempo mientras estaba muy embarazada, limpiando oficinas y doblando ropa en lavanderías para ahorrar cada euro para pañales. Los extraños la miraban fijamente, algunos con lástima, otros se burlaban. Su cuerpo le dolía, su espíritu se agrietaba, pero nunca se rindió. Cada patada en su vientre le recordaba que su lucha no era solo por ella, era por 3 pequeñas almas que necesitaban su fuerza. Cuando nacieron los bebés, 2 niños y una niña, el mundo de Isabela cambió de nuevo. El agotamiento se duplicó, pero también lo hizo su coraje. Los acunaba para que se durmieran mientras ocultaba sus lágrimas, tarareando canciones de cuna que su madre le había cantado una vez. Los alimentaba con manos temblorosas, a veces saltándose comidas para que ellos tuvieran suficiente. La pobreza apretaba fuerte, pero el amor la hacía inquebrantable. El mundo podría haberla llamado una exesposa pobre y desechada. Alejandro podría haberse reído de su miseria, pero Isabela Castillo llevaba algo mucho más fuerte que el dinero o el estatus: la resiliencia. Fue esa resiliencia, afilada por el dolor y pulida por el sacrificio,
lo que un día haría que su entrada en la boda de Alejandro no fuera un momento de humillación, sino de triunfo, porque la chica que él abandonó se había convertido en una mujer que nunca podría destruir. ¿Crees que un final feliz es posible para ella después de todo lo que ha pasado? Cuéntame en los comentarios. El Grand Hotel Ritz era un palacio disfrazado de hotel. Su salón de baile se extendía más que un campo de fútbol, adornado con pilares de mármol y arañas de cristal. Esta noche, cada centímetro estaba diseñado no solo para la celebración, sino para el espectáculo. Alejandro Vargas quería que su boda con Sofía gritara riqueza, poder y triunfo. Quería que cada invitado supiera que él había llegado a la cima, dejando su lamentable pasado y a su exesposa muy atrás. Las invitaciones con bordes dorados se habían enviado semanas antes a la élite de la ciudad. Inversores, políticos, celebridades y magnates de los negocios. El evento había sido presentado en revistas de estilo de vida, anunciado como la unión de la temporada. Los reporteros se agolpaban afuera, sus cámaras listas para capturar cada detalle de lujo. Las limusinas se alineaban en la entrada, entregando a los invitados vestidos con trajes de alta costura que costaban más que un año de alquiler para familias comunes. Adentro, el aire bullía con risas superficiales y brindis con champán. Los camareros con guantes blancos circulaban con bandejas de ostras y colas de langosta, mientras un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con Mozart. Al frente del salón, Alejandro mostraba la sonrisa engreída de un hombre que creía haber ganado en la vida, con el brazo orgullosamente sobre Sofía. Una visión con su vestido de diseñador, diamantes relucientes y una confianza arrogante. Sofía, de 24 años, se regodeaba en la atención. Antes era una modelo menor que luchaba por el reconocimiento. Ahora estaba al lado de un novio adinerado en una boda de millones de euros. Se apoyó en Alejandro, susurrando dulces palabras y sonriendo como si el salón de baile fuera su escenario personal. A las cámaras les encantaba, y a ella le encantaba cada destello. No le importaba que los susurros sobre la exesposa de Alejandro persistieran en los rincones. De hecho, esperaba que Isabela viniera. Sofía anhelaba ver a su rival desmoronarse en público. Los padrinos de Alejandro le daban palmadas en la espalda, felicitándolo por su actualización. Los invitados levantaban sus copas, no solo para celebrar el amor, sino para cimentar alianzas y asegurar futuros negocios. En este reluciente salón, todo tenía un precio: el amor, la lealtad, incluso la dignidad. Y Alejandro se deleitaba con ello. Levantó su copa de champán y declaró: «Esta noche dejo el pasado atrás. Solo el éxito me espera». Pero la verdad era que Alejandro no había invitado a Isabela solo para alardear de su nueva vida. Quería un espectáculo. Quería demostrar que mientras él se elevaba, ella se había hundido. Quería que su presencia sirviera como un recordatorio viviente de su superioridad. Algunos invitados, conscientes del amargo divorcio, se reían ante la idea de que Isabela llegara con un vestido de segunda mano, tal vez luciendo frágil, cansada y rota. «Probablemente vendrá a rogar», había bromeado Alejandro esa noche, «y todos nos reiremos». La orquesta se intensificó mientras la ceremonia se preparaba para comenzar. El oficiante estaba listo, los arreglos florales perfumaban el aire y el salón de baile estaba lleno de anticipación. Sin embargo, bajo el glamour, una tensión silenciosa se acumulaba. Todos se preguntaban, ¿vendría Isabela? En la gran entrada, un silencio repentino
se extendió por la multitud. Un acomodador entró corriendo, susurrándole algo al maître d'. La música se detuvo. Las cabezas se giraron hacia las puertas doradas, esperando, preguntándose. La sonrisa arrogante de Alejandro se acentuó, convencido de que su trampa estaba a punto de activarse. La sonrisa de Sofía se amplió, ansiosa por el espectáculo. Los invitados se inclinaron hacia adelante, curiosos y deseosos de drama. Ninguno de ellos sabía que la mujer a punto de cruzar esas puertas no sería la exesposa rota y lamentable que esperaban. Sería la tormenta que destrozaría su perfecta ilusión. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sofía en este momento? ¿Y en el de Isabela? Comenta abajo. Alejandro Vargas había perfeccionado el arte del engaño. Para los invitados en el salón de baile, parecía el novio ideal. Encantador, exitoso, un hombre que había subido la escalera de la riqueza y había reclamado el premio final. Una joven y glamurosa esposa. Pero debajo del esmoquín y la sonrisa ensayada, se escondía un hombre cuya ambición siempre había sido impulsada por la crueldad. El camino de Alejandro hacia el éxito no fue pavimentado solo con trabajo duro. Fue tallado con traición, atajos y promesas rotas. Cuando se casó con Isabela hace años, tenía poco más que un salario modesto y grandes sueños. La tranquila devoción de Isabela, su disposición a sacrificarse, le dio estabilidad. Pero tan pronto como su carrera comenzó a despegar, Alejandro comenzó a verla como un lastre. Se quejaba de su apariencia sencilla, se burlaba de ella por no estar a la altura de las esposas de sus colegas ricos, y menospreciaba cada esfuerzo que hacía para mantener a la familia unida. Cuando Isabela reveló que estaba esperando trillizos, la máscara de Alejandro se rompió por completo. En lugar de alegría, sus ojos se llenaron de cálculo. 3 hijos significaban más gastos, más responsabilidad, menos libertad para perseguir riqueza y placer. «Has arruinado mi vida», le escupió una noche, golpeando la puerta mientras ella lloraba en el suelo. A partir de entonces, sus visitas a casa se hicieron menos frecuentes. Sus excusas se volvieron más descabelladas, hasta que finalmente la echó de su casa, con nada más que una maleta y un corazón roto. Para él, Isabela era solo un capítulo que quería borrar. Y así entró Sofía, el reemplazo deslumbrante. Sofía era todo lo que Isabela no era, al menos a los ojos de Alejandro. Era joven, glamurosa, y provenía de un círculo adinerado. Para el público, era una modelo en ascenso, a menudo fotografiada en eventos de moda con champán en la mano. Pero detrás del maquillaje y los vestidos de diseñador, había una mujer tan calculadora como el mismo Alejandro. Ella vio en él no amor, sino una oportunidad. Con Alejandro, podría asegurar el estilo de vida que anhelaba. Los diamantes, los yates, las fiestas en mansiones. Fue Sofía quien animó a Alejandro a presumir de su nueva vida, quien se mofó de la sola mención de Isabela. «Invítala», susurró cuando comenzaron los planes de la boda. «Que vea lo que perdió, que todos vean lo que ganaste». Su crueldad no era solo para demostrar su superioridad, era para aplastar cualquier amenaza a su nueva posición como señora Vargas. Juntos, Alejandro y Sofía eran una tormenta perfecta de arrogancia y avaricia. Se alimentaban de la vanidad del otro, ciegos a los susurros a su alrededor. Algunos invitados admiraban su audacia, otros sacudían la cabeza, presintiendo el desastre. Pero ni Alejandro ni Sofía se preocupaban. Creían que eran intocables, por encima del juicio,
destinados a una vida de indulgencia sin fin. Bumipuana. Mientras Alejandro paseaba a Sofía por el salón de baile, su risa sonaba hueca, pero su orgullo se hinchaba con cada mirada envidiosa. Se deleitaba con la idea de que Isabela entrara, pálida y frágil, confirmando al mundo que él había mejorado. Sofía se aferraba a su brazo, su pulsera de diamantes atrapando la luz, sus ojos brillando con cruel anticipación. Creían que habían guionizado la obra perfecta. Isabela como la figura trágica, Alejandro como el novio triunfante, Sofía como el premio deslumbrante. Pero la historia que intentaron escribir estaba a punto de colapsar, porque la mujer que habían despreciado como débil se había transformado, y el imperio del que se jactaban estaba construido sobre arena, esperando que la marea se lo llevara todo. Y esa noche, la marea estaba llegando. ¿Crees que esta pareja merece su caída? ¿O que la crueldad de ellos tiene una explicación? Déjame tus opiniones. El plan para humillar a Isabela no nació solo de la arrogancia de Alejandro. Fue cuidadosamente elaborado, susurrado en conversaciones nocturnas entre él y Sofía. Mientras los floristas arreglaban las rosas y los planificadores ensayaban el momento de la ceremonia, Alejandro y Sofía tramaban su crueldad a puerta cerrada. ¿Estás seguro de que vendrá?, preguntó Sofía una noche mientras se relajaban en el ático. Ella sorbía champán, su anillo de diamantes brillando con las luces de la ciudad. «Vendrá», respondió Alejandro con confianza. Isabela es demasiado orgullosa para ignorar la invitación, e incluso si no quiere, la curiosidad la carcomerá por dentro. Querrá verme, ver lo que perdió. Sofía sonrió. Bien, porque cuando cruce esas puertas, se dará cuenta de que no pertenece aquí, y todos los demás también se darán cuenta. En sus cabezas, ensayaron el momento. Alejandro imaginó a Isabela entrando, vestida con algo pasado de moda, tal vez aferrándose a un bolso que compró en una tienda de descuentos. La imaginó de pie torpemente al borde del salón de baile, mientras los fotógrafos le tomaban fotos a él con Sofía en su brillante vestido. Sería perfecto, una comparación tácita que pintaría a Isabela como patética y a Sofía como victoriosa. Pero Sofía quería más que solo una comparación. Quería la destrucción. «Asegurémonos de que la prensa la note», sugirió. «Les diré a los fotógrafos dónde mirar. Sonreiremos para las cámaras, mientras ella está de pie justo ahí, invisible a nuestro lado. Parecerá un fantasma de tu pasado, acechando tu éxito». A Alejandro le encantó la idea. «Y después de los votos, haré un brindis», agregó. «Algo sutil, algo que agradezca a todos los que me apoyaron cuando otros no pudieron. Todos sabrán que estoy hablando de ella. Se reirán detrás de sus copas de champán, y ella se derrumbará». Su crueldad se profundizó con cada palabra. Sofía se reía, imaginando las lágrimas de Isabela. Alejandro sonreía, saboreando la idea de que su exesposa se encogiera bajo el peso de su triunfo. Para ellos, la boda no se trataba de amor. Se trataba de poder, de demostrar que habían ganado e Isabela había perdido. Incluso la disposición de los asientos reflejaba su malicia. Alejandro instruyó al organizador para que mantuviera una silla vacía cerca de la parte de atrás, en caso de que la exesposa aparezca. Le dijo al servicio de catering que también tomara nota. Sofía, con un brillo malicioso en los ojos, se aseguró de que la mesa más cercana a esa silla estuviera llena de socialites ávidos de chismes, que no perderían el tiempo en esparcir rumores. Para la mañana de la boda, el plan estaba en marcha. Alejandro se paró frente al espejo, ajustándose los gemelos,
sonriendo a su reflejo. «Esta noche», se dijo, «la borro por completo». Sofía, deslizándose en su vestido, susurró: «Y esta noche me convierto en la única señora Vargas que alguien recordará». Ninguno de los dos imaginó que su escenario, pulido con oro y champán, estaba a punto de colapsar bajo el peso de la verdad. Porque Isabela no estaba entrando en su trampa como la mujer rota que esperaban. Estaba entrando con una fuerza que nunca habían visto, y con aliados lo suficientemente poderosos como para convertir su cruel plan en su perdición final. La trampa que le tendieron a Isabela estaba a punto de cerrarse, pero no sobre ella, sobre ellos. La noche antes de la boda de Alejandro, Isabela se sentó en el borde de un sofá gastado en su pequeño apartamento, con la cabeza entre las manos. La habitación estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara, su bombilla parpadeante proyectando largas sombras sobre el papel tapiz despegado. A su alrededor, los juguetes estaban esparcidos por el suelo, los biberones medio vacíos en la encimera, y los débiles llantos de sus trillizos flotaban desde el dormitorio. Se mecía lentamente. El agotamiento pesaba en sus huesos. La vida no había sido amable desde que Alejandro la había echado. Se las había arreglado, uniendo trabajos de medio tiempo solo para mantener la comida en la mesa. Limpiaba oficinas por la noche, doblaba ropa en una lavandería durante el día y cuidaba a los hijos de los vecinos siempre que podía. Sus manos estaban agrietadas por los productos de limpieza. Su espalda le dolía por los largos turnos y sus ojos le ardían por las noches sin dormir. El mundo parecía ansioso por recordarle su fracaso. Antiguos amigos evitaban sus llamadas, susurrando que se había casado por encima de su posición y había obtenido lo que merecía. Los extraños miraban su vientre y luego su cochecito con juicio en sus ojos. 3 hijos, sin marido, sin dinero. Incluso en el supermercado, sentía el aguijón de la lástima cuando usaba cupones de alimentos para comprar fórmula. Esa noche, mientras metía a sus hijos en la cama, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. «Se los prometo, mis bebés», susurró, apartando el suave cabello de sus frentes. «No dejaré que crezcan pensando que no son deseados. Aunque tenga que romperme, nunca dejaré que se sientan abandonados». Pero por dentro, se estaba rompiendo. La invitación a la boda de Alejandro estaba en la mesa de la cocina. Su borde dorado brillaba burlonamente con la tenue luz. Casi la había tirado el día que llegó. Sin embargo, allí estaba, un recordatorio cruel de que mientras ella luchaba por sobrevivir, Alejandro vivía en el lujo, celebrando con arañas de cristal y champán. Sabía que la invitación no era por cortesía. Se trataba de crueldad. Él la quería allí, la quería humillada. Se llevó la tarjeta al pecho y sollozó, dividida entre la furia y la desesperación. Una parte de ella quería quemarla, negarle la satisfacción, pero otra parte, más profunda y fuerte, le susurraba que no podía huir para siempre. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose, demasiado tiempo encogiéndose ante el juicio del mundo. Tal vez era hora de enfrentarlo, sin importar lo doloroso que fuera. Aún así, el miedo la atenazaba. Se imaginaba caminando a ese salón de baile, con su vestido sencillo, aferrándose a sus hijos, cada par de ojos juzgando, cada risa perforándola como cuchillos. Se imaginaba la sonrisa de Alejandro, la cruel sonrisa de Sofía, los invitados susurrando: «Ahí está la exesposa pobre, mira lo bajo que ha caído». Su corazón se estremecía de vergüenza. No estaba segura de poder soportarlo.
Esa noche, mientras la lluvia golpeaba su ventana, Isabela se acurrucó en el sofá y dejó que el peso de su vida la aplastara. Lloró hasta que su garganta ardió, hasta que el agotamiento la arrastró a un sueño inquieto. En sus sueños veía la cara de Alejandro, burlándose, diciéndole que no era nada. Vio a Sofía riendo, cubierta de joyas, y se vio a sí misma, sola, rota, invisible. Isabela aún no lo sabía, pero la tormenta que sentía dentro era el mismo fuego que pronto la llevaría al salón de baile, no como una víctima, sino como una fuerza que ni Alejandro ni Sofía podrían silenciar jamás, porque tocar fondo no era su final, era el comienzo de su ascenso. ¿Cómo crees que un cambio de nombre en esta historia afectaría a tu percepción? La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las finas cortinas del apartamento de Isabela, resaltando el agotamiento grabado en su rostro. Apenas había dormido. Su mente divagaba entre el miedo a la humillación y la rabia silenciosa que ardía en su pecho. Sus trillizos se agitaron en sus cunas, pequeñas manos extendiéndose, recordándole la única razón por la que seguía adelante. Se inclinó para besar a cada uno de ellos, susurrando promesas que no estaba segura de poder cumplir. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Ella dudó, apretando su suéter gastado. Las visitas eran raras. Cuando abrió la puerta, se congeló. De pie en el pasillo estaba Marcos Villalobos. Isabela sabía de él. Todos en la ciudad lo sabían. Era el esquivo empresario multimillonario que rara vez aparecía en público fuera de eventos de caridad. Alto, de hombros anchos, con ojos que llevaban el peso de demasiadas tormentas, Marcos era una figura admirada y temida. Había visto su nombre en los periódicos vinculado a acuerdos poderosos y donaciones a hospitales, pero nunca esperó que él estuviera en su puerta. ¿Isabela Castillo? Su voz era tranquila, firme. Espero no estar interrumpiendo. Confundida, ella asintió. Sí, soy yo, pero ¿por qué está aquí? Él miró a su alrededor, al modesto apartamento, a los juguetes, a la cuna, a la evidencia de su lucha. Por un momento, su mandíbula se tensó. Luego la miró a los ojos. Porque sé lo que él le hizo y porque he visto esta historia antes. Isabela se puso rígida, la sospecha aumentando. Si Alejandro lo envió, Alejandro no me envió, interrumpió Marcos firmemente. Estoy aquí porque vi a mi propia madre pasar por lo que usted está viviendo ahora. Mi padre la dejó por otra mujer cuando ella estaba enferma. Murió de cáncer, sola. Años más tarde, mi esposa... Su voz vaciló, solo por un segundo, antes de que se obligara a continuar. Mi esposa también luchó contra el cáncer. Hice todo lo que pude, pero aún así la perdí. Sé lo que es ver a alguien que ama sufrir por crueldad y traición, y juré que nunca me quedaría quieto si lo veía suceder de nuevo. A Isabela se le cortó la respiración. La dureza en su voz no era lástima. Era dolor, tallado profundamente por sus propias cicatrices. No quiero su caridad, susurró, avergonzada por el temblor en su tono. Marcos sacudió la cabeza. Esto no es caridad. Esto es justicia. Alejandro cree que puede alardear de su crueldad sin consecuencias. Se equivoca. No tiene que luchar contra él sola. Ella lo miró, su corazón dividido entre la incredulidad y una frágil esperanza que no se había permitido sentir en años. ¿Por qué un hombre como él, con toda su riqueza y poder, se preocuparía por ella? Pero cuando miró a sus ojos, no vio juicio, ni burla, solo reconocimiento, como si su dolor reflejara el suyo. No puedo ir a esa boda, dijo Isabela.
su voz quebrándose. No así. No cuando él quiere que me derrumbe. Entonces no vaya como su víctima, respondió Marcos suavemente. Vaya como la mujer que él subestimó. Yo me aseguraré de ello. La promesa en su voz era inquebrantable. Por primera vez en años, Isabela sintió que la más débil chispa de fuerza regresaba a su pecho. Lo que aún no se daba cuenta era que este hombre, roto por sus propias pérdidas, reconstruido por la compasión, estaba a punto de convertir el cruel escenario de Alejandro en el campo de batalla de su perdición. Y Marcos Villalobos nunca entraba en una batalla que no pudiera ganar. ¿Cuál es el mejor gancho que ha escuchado en una historia? Compártelo con nosotros. Los días previos a la boda de Alejandro se desdibujaron para Isabela. Entre cuidar a sus trillizos y luchar contra las dudas que la atormentaban, se preguntaba si había cometido un error al siquiera considerar la oferta de Marcos. Cada vez que miraba la invitación en su mesa, sentía el peso de la crueldad de Alejandro. Él la quería humillada. Él la quería rota. Pero Marcos Villalobos no era un hombre que hiciera promesas vacías. La mañana de la boda, una elegante limusina negra esperaba afuera de su apartamento. Isabela miró por la ventana con incredulidad, aferrándose a sus hijos. Los vecinos se asomaban a sus puertas, susurrando en estado de shock. Por primera vez en años, ella no salía de la casa con un cochecito y arrugas de preocupación. Estaba entrando en algo extraordinario. Isabela, dijo Marcos, ofreciéndole la mano mientras se acercaba. Hoy no se trata de él. Se trata de usted reclamando su dignidad. Déjeme ayudarla a mostrarle al mundo quién es realmente. Dentro de la limusina, los asientos de cuero brillaban. Una música suave llenaba el aire y una estilista esperaba con percheros de vestidos. «Esto es demasiado. No puedo», exclamó Isabela. Marcos sacudió la cabeza. «Ya ha renunciado a suficiente. Déjeme devolverle algo». La estilista la guió a través de los vestidos, cada uno más impresionante que el anterior. Al principio, Isabela dudó, sus dedos temblando al tocar las sedas y los satines. Pero cuando se deslizó en un vestido de zafiro oscuro, la habitación pareció cambiar. La tela se ajustaba a su figura, el color iluminaba sus ojos, y por primera vez en años, no vio a una madre cansada en el espejo. Vio a una mujer renacida. Sus hijos, vestidos con pequeños trajes de esmoquín y vestidos a juego, aplaudieron con deleite inocente. «Mamá, pareces una princesa», gritó uno de los niños, su voz pura de orgullo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Isabela mientras los abrazaba. Solo la habían visto con ropa gastada y sonrisas cansadas. Esta noche, vieron su fuerza brillar. El maquillaje eliminó las sombras de las noches de insomnio. Suaves rizos enmarcaron su rostro. Un collar de diamantes, un regalo discreto de Marcos, descansaba en su clavícula, atrapando la luz. Lo tocó nerviosamente, pero él simplemente dijo: «Considérelos una armadura». Mientras la limusina rodaba hacia el Gran Hotel Ritz, los nervios de Isabela se retorcían. Imaginaba la sonrisa de Alejandro, la risa de Sofía, los susurros de la multitud. Sus palmas se humedecieron por el miedo. Marcos se dio cuenta. «¿Sabe qué hace que una tormenta sea poderosa, Isabela?», preguntó en voz baja. Ella lo miró, perpleja. «No pide permiso, simplemente llega. Esta noche usted es esa tormenta». Ella exhaló. Una risa temblorosa escapó de sus labios. Durante años, se había estado encogiendo, escondiéndose, tratando de sobrevivir. Pero esta noche no se escondería. Esta noche
entraría en el salón de baile, no como la exesposa desechada de Alejandro, sino como la mujer que él nunca conoció. La limusina se detuvo ante la brillante entrada del hotel. Los fotógrafos se agolpaban afuera, sus cámaras parpadeando ante cada invitado que llegaba. En el momento en que las puertas se abrieron, la multitud jadeó. Isabela salió, radiante, sus hijos siguiéndola como herederos reales. Marcos a su lado, exudando un poder silencioso. Por primera vez en años, el mundo no se reía de ella. Estaba asombrado. Y adentro, el escenario perfecto de Alejandro estaba a punto de convertirse en su mayor humillación. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble. El Gran Hotel Ritz brillaba como un reino de oro esa noche. Los invitados se arremolinaban por el salón de baile con vestidos y esmokines. Sus risas resonaban bajo arañas de cristal. El cuarteto de cuerdas tocaba una melodía delicada mientras el champán fluía como agua. Para la élite reunida allí, la noche era una muestra de riqueza y poder. Pero en cuestión de minutos, se convertiría en algo mucho más inolvidable. Las puertas doradas de la entrada se abrieron lentamente, casi ceremoniosamente, y el primer sonido que rompió la música fue el jadeo colectivo de la multitud. Afuera, una elegante limusina negra se había detenido, su cuerpo pulido reflejando los focos y los destellos de las cámaras. Los fotógrafos se precipitaron hacia adelante, sus gritos elevándose por encima de la música. «¿Quién es? ¿Quién está llegando ahora?» Y entonces ella salió. Isabela Castillo, que ya no era la madre cansada que se las arreglaba en silencio, que ya no era la exesposa desechada que Alejandro creía que siempre sería. Esta noche, ella era una visión. Su vestido de zafiro brillaba con cada paso. Su cabello caía en suaves rizos y su collar de diamantes atrapaba la luz como una joya de la corona. Tenía la espalda recta, la barbilla levantada, sus ojos tranquilos pero feroces. Se movía con la gracia de una reina que no tenía nada más que temer. Los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Es ella, la exesposa de Alejandro? Se ve increíble. Pensé que estaba luchando, pero Isabela no estaba sola. A su lado caminaba Marcos Villalobos, el enigmático multimillonario cuya sola presencia podía silenciar una habitación. Su traje oscuro estaba hecho a la perfección. Su mano descansaba suave, pero protectoramente en la espalda de Isabela. La vista de él escoltándola envió ondas de choque a través del salón de baile. Los invitados se inclinaron para susurrar frenéticamente. ¿Por qué está con él? Marcos nunca trae a nadie a estos eventos. ¿Qué significa esto? Y luego, el golpe final. 3 pequeñas figuras emergieron de la limusina. Los trillizos de Isabela, vestidos con pequeños trajes de esmoquín y un vestido brillante, sus ojos muy abiertos reflejando inocencia y orgullo. Se aferraban a las manos de su madre, ajenos al caos que causaba su presencia. Los jadeos se convirtieron en un silencio atónito. Los susurros siseaban por el salón como un incendio. Son sus hijos. Se parecen a Alejandro. Dios mío, ¿los abandonó? Dentro del salón de baile, la confiada sonrisa de Alejandro se congeló en sus labios. Su copa de champán tembló ligeramente en su mano. Durante semanas, se había jactado de la humillación que Isabela se infligiría a sí misma si se atrevía a aparecer. Pero mientras la veía deslizarse por el salón, con un multimillonario a su lado, y 3 recordatorios vivientes de su traición, la humillación era suya. El rostro de Sofía se endureció. Su sonrisa pintada se resquebrajó en los bordes.
Se aferró al brazo de Alejandro, sus uñas clavándose en su manga. ¿Qué hace ella aquí? ¿Y con él? Siseó. La orquesta se detuvo, perdiendo notas mientras cada músico giraba sus ojos hacia la entrada. El salón de baile, momentos atrás lleno de risas y vanidad, se había convertido en un escenario de suspenso. Todos los ojos siguieron a Isabela mientras pisaba el pulido suelo de mármol, sus tacones haciendo clic al ritmo de los corazones que latían a su alrededor. Isabela no se apresuró, no se encogió. Se movía con una confianza firme, su mirada fija hacia adelante, ignorando los susurros, ignorando el rostro pálido de Alejandro. No estaba aquí para ser su víctima, estaba aquí para reclamar su dignidad. Y cuando las puertas se cerraron detrás de ella, sellando el silencio, una verdad se hizo clara para todos en ese reluciente salón. La mujer a la que esperaban compadecer había llegado como la única a la que podían admirar. ¿Qué personaje de esta historia te ha sorprendido más hasta ahora? Házmelo saber en los comentarios. El silencio en el salón de baile se estiró como un vidrio a punto de romperse. Isabela se mantuvo erguida en su vestido de zafiro, Marcos a su lado, los trillizos aferrados a sus manos. Los susurros se hicieron más fuertes, una tormenta de curiosidad y escándalo. Alejandro sintió que cada par de ojos se desviaba de él y de Sofía hacia la mujer que había esperado enterrar en la vergüenza. La rabia le ardía en el pecho. Esta no era la escena que había planeado. Se suponía que ella debía verse pequeña, débil, desesperada. En cambio, ella había robado el protagonismo. Su orgullo exigió acción. Se adelantó, forzando una sonrisa en su rostro, levantando su copa de champán. «Vaya, vaya», dijo, su voz resonando en el suelo de mármol. «Miren quién decidió aparecer. Mi exesposa. ¡Qué conmovedor!». La multitud se movió incómoda. Su tono goteaba veneno disfrazado de encanto. Sofía apretó su brazo, sonriendo, animándolo. Alejandro se acercó, rodeando a Isabela como un depredador. «Dime, Isabela, ¿pediste prestado ese vestido? O tal vez el señor Villalobos aquí te lo compró. Debe sentirse extraño, ¿no? Entrar a un lugar como este después de vivir en... ¿Qué era? ¿Un apartamento destartalado?» Las risas burbujearon en los bordes de la multitud, vacilantes, inseguras. El corazón de Isabela latía en su pecho, pero se negó a bajar la mirada. Abrió la boca para responder, pero la mano firme de Marcos en su espalda la detuvo. Su calma le dijo: «Todavía no». Alejandro no había terminado. Se inclinó más, su voz más aguda ahora. ¿Y traer a los niños? Dios mío, Isabela, ¿fue para dar lástima? ¿O esperabas que alguien aquí se apiadara y te escribiera un cheque? Un murmullo de jadeos se extendió entre los invitados. La crueldad de sus palabras caló hondo, resonando en todo el salón. Los trillizos se aferraron a Isabela con más fuerza, sintiendo la tensión. Por un momento, Isabela sintió que la vieja vergüenza volvía, el familiar aguijón de su burla. Pero luego captó los ojos de Marcos, firmes, inquebrantables, y recordó que no estaba sola. Antes de que ella pudiera hablar, Marcos se adelantó. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la autoridad que silenció a toda la habitación. «Habla de lástima, señor Vargas», dijo, su mirada inquebrantable. «Pero lo que veo ante mí no es una mujer a la que se debe compadecer. Veo a una mujer que ha soportado más de lo que usted podría soportar, y lo ha hecho con dignidad». La sonrisa de Alejandro vaciló, pero forzó una carcajada. «¿Y quién es usted para darme lecciones?».
Los labios de Marcos se curvaron en una sonrisa fría. Soy el hombre que se para a su lado cuando usted decidió marcharse. Soy el hombre que ve su valor mientras usted lo desechó. Y soy el hombre que se asegurará de que el mundo sepa la verdad sobre la clase de marido que fue. La habitación estalló en susurros. Sofía palideció, sintiendo el cambio. La máscara de Alejandro se resquebrajó, la ira brillando en su rostro. «Esta es mi boda», ladró. «Usted no pertenece aquí». Isabela finalmente se adelantó, su voz firme, clara. «No, Alejandro, estás equivocado. Pertenezco aquí más de lo que crees, porque mientras tú celebras tu nueva vida, nunca podrás borrarme, ni a los hijos que abandonaste. Somos la prueba viviente del hombre que realmente eres». Los jadeos llenaron la habitación. Los invitados se giraron, sus ojos ahora afilados con juicio. Alejandro abrió la boca para replicar, pero no salieron palabras. Por primera vez, él fue el que se quedó sin habla. Y en ese silencio, su imperio de mentiras cuidadosamente construido comenzó a agrietarse. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? Comenta si crees en el karma. El salón de baile bullía con susurros inquietos, el aire denso de tensión. Las palabras de Isabela habían golpeado como un rayo, pero fue Marcos quien ahora comandaba la tormenta. De pie, su presencia irradiaba una autoridad silenciosa. Cada mirada se fijó en él. La mandíbula de Alejandro se tensó. «Suficiente», espetó, su voz temblando de ira. «Este circo termina ahora. ¡Seguridad!». Pero Marcos levantó una mano, silenciándolo sin esfuerzo. «Antes de que intente echarla, señor Vargas», dijo con calma, «tal vez debería preocuparse por lo que he traído conmigo esta noche». La multitud se movió, la curiosidad encendiéndose como un incendio forestal. Los invitados estiraron el cuello, ansiosos por el drama. Incluso la orquesta se había quedado en silencio, los arcos congelados en el aire. Alejandro forzó una carcajada. «¿Y qué ha traído exactamente? ¿Lástima? ¿Discursos vacíos? Esta es mi noche, Villalobos, no la suya». La mirada de Marcos se agudizó, su tono firme pero letal. «Lo que tengo», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, «es la verdad». Sacó una delgada carpeta negra y la colocó sobre la mesa más cercana. El silencio en la habitación se hizo más profundo. Con deliberada calma, la abrió, revelando documentos cuidadosamente apilados. «Estos», anunció Marcos, su voz resonando en el salón, «son registros financieros, registros que prueban que Alejandro Vargas ha estado malversando fondos de su compañía durante más de 2 años». Los jadeos estallaron. Las copas chocaron contra el mármol mientras los invitados intercambiaban miradas de asombro. Unos pocos sacaron sus teléfonos, ya enviando mensajes, ansiosos por el escándalo. El rostro de Alejandro se desvaneció. «¡Mentiras!», gritó. «Están fabricadas. Él está tratando de difamarme». Pero Marcos fue implacable. «No fabricadas, verificadas. Transferencias bancarias canalizadas a través de cuentas offshore, empresas fantasma que enmascaran pérdidas y fondos robados redirigidos a su estilo de vida personal. Vacaciones, autos, incluso esta boda». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Alejandro. «Usted invitó a Isabela aquí para humillarla. En cambio, la invitó a presenciar su perdición». Sofía se aferró al brazo de Alejandro, el pánico parpadeando en sus ojos. «Alejandro, ¿es verdad?», susurró. «Claro que no», ladró él, apartándose de ella. «Está fanfarroneando». Marcos se inclinó hacia adelante, su voz cortando el caos. «¿Fanfarroneando? Entonces, ¿por qué, Alejandro? Tengo correspondencia firmada entre usted y su contador.
¿Por qué tengo grabaciones de sus llamadas telefónicas autorizando estas transferencias? La habitación explotó en susurros de nuevo. Los inversores se movieron inquietos, sus expresiones endureciéndose. Los políticos se deslizaron hacia las salidas, ansiosos por distanciarse. Incluso los amigos más cercanos de Alejandro se apartaron, no queriendo ser contaminados por la asociación. Isabela se quedó quieta, su corazón latiendo con fuerza. Durante años, había soñado con que Alejandro enfrentara las consecuencias, con que el mundo finalmente viera la crueldad que ella había soportado. Y ahora, en este reluciente salón, la justicia se estaba desarrollando ante sus ojos. La máscara de Alejandro se rompió por completo. El sudor perlaba su frente. Su voz se elevaba en desesperación. «¿Esto es un montaje?», gritó. «Él está tratando de destruirme. Todos me conocen. Construí mi imperio con trabajo duro». Pero ya nadie le creía. Su voz, una vez imponente, sonaba hueca, desesperada, patética. Marcos se enderezó, cerrando la carpeta con una finalidad silenciosa. «El trabajo duro no deja un rastro de millones robados, señor Vargas. Su imperio está construido sobre mentiras, y esta noche, esas mentiras terminan». Por un momento, el salón de baile estuvo en silencio, el peso de la verdad cayendo como un martillo. Luego, un invitado cerca del frente murmuró, lo suficientemente alto para que otros lo escucharan: «Está acabado». Y así, la marea cambió. El hombre que había orquestado una noche de humillación para su exesposa, ahora se encontraba expuesto, temblando, su imperio desmoronándose ante las mismas personas a las que buscaba impresionar. Y todos en ese reluciente salón sabían que ya no estaban viendo una boda. Estaban viendo una caída. «¿Crees que el dinero lo puede comprar todo? Dime qué opinas de este giro». La sala de baile se agitaba con el caos. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Los ojos que una vez admiraron ahora brillaban con disgusto. Alejandro Vargas, quien hace solo unos minutos estaba en la cima de su imperio, se estaba desmoronando frente a la misma audiencia que buscaba impresionar. Y a su lado, Sofía, su novia, sintió que su mundo perfecto comenzaba a colapsar. Al principio, se quedó congelada, aferrándose a su brazo, como si su fuerza aún pudiera protegerla. Pero cuando las palabras de Marcos calaron más hondo y los documentos se extendieron como un incendio, la verdad se hizo innegable. El imperio con el que pensaba casarse no era más que riqueza robada, un castillo de naipes temblando al viento. Su agarre se aflojó. Sus ojos parpadearon nerviosamente de invitado a invitado, leyendo su juicio, su desdén. Los susurros dolían más que los cuchillos. Debió haberlo sabido. Interesada. Lo eligió por su dinero, y ahora no le queda nada. A Sofía se le revolvió el estómago. Esta no era la vida por la que había negociado. No había cambiado su juventud y ambición para estar al lado de un hombre arruinado. Había imaginado yates, portadas de revistas, galas benéficas y futuros con diamantes, no audiencias por bancarrota y visitas a prisión. «Alejandro», siseó entre dientes, el pánico resquebrajando su voz pulida. «Dime que esto no es verdad. Dime que miente». El rostro de Alejandro se retorció, la desesperación carcomiéndolo. «Claro que no. No la escuches». Pero ella ya había visto el sudor en su frente, el temblor en sus manos, el vacío en sus ojos. Sofía había visto a hombres fanfarronear antes y sabía la diferencia entre la confianza y el colapso. Sofía dio un paso brusco hacia atrás,
sus tacones haciendo clic contra el mármol. Los jadeos siguieron el movimiento. La cabeza de Alejandro se giró hacia ella. «¿Qué estás haciendo?» «No voy a hundirme contigo», espetó ella, su voz más alta ahora, temblorosa, pero lo suficientemente clara para que todos la escucharan. «No me apunté a casarme con un criminal». La multitud estalló, algunos en estado de shock, otros con una satisfacción engreída. Por primera vez esa noche, no fueron Isabela o Marcos quienes humillaron a Alejandro. Fue la mujer que había elegido en lugar de su esposa. «¡Sofía!», ladró Alejandro, su voz resquebrajándose. «No te atrevas a alejarte de mí. ¿Crees que sobrevivirás sin mí? No eres nada sin mi nombre». Pero Sofía ya se había quitado el anillo de diamantes de su dedo. Lo sostuvo para que todos lo vieran, su rostro frío y distante. «Tu nombre no vale nada ahora». Y con eso dejó caer el anillo al suelo de mármol. Hizo un ruido fuerte, resonando a través del aturdido silencio. Alejandro se abalanzó hacia ella, su rostro rojo de furia. «¡Ingrata!». Pero la seguridad, sintiendo el cambio en la sala, se interpuso entre ellos. Sofía se dio la vuelta, su vestido barriendo detrás de ella, sus tacones haciendo clic como disparos, mientras salía furiosa del salón de baile. Los fotógrafos se apresuraron tras ella, los flashes capturando su traición para los titulares de mañana. Alejandro se quedó congelado, su pecho agitándose, su novia desaparecida, su imperio expuesto, su dignidad destrozada frente a cientos de personas. E Isabela observó todo, sus hijos aferrados a sus manos. Durante años, había cargado con el peso de la crueldad de Alejandro, la vergüenza de ser abandonada. Pero ahora, frente a todos, el hombre que intentó borrarla estaba siendo borrado a sí mismo, pieza por pieza. Y el cuchillo que cortó más profundo no fue empuñado por Isabela o Marcos. Fue empuñado por la mujer que Alejandro una vez creyó que coronaría su triunfo. ¿Crees que Sofía se arrepentirá? Cuéntame en los comentarios. La sala de baile nunca había estado tan silenciosa. Los pasos de Sofía apenas se habían desvanecido antes de que cada ojo se volviera hacia Alejandro y luego hacia Isabela. Ella se mantuvo firme en su vestido de zafiro, sus trillizos pegados a sus costados. La multitud esperaba, sin aliento, sintiendo que la tormenta aún no había terminado. Alejandro intentó recuperar el control. Se enderezó el esmoquín, forzando una risa amarga. «Ustedes son unos tontos», escupió. «¿Creen estas mentiras? ¿Creen a una exesposa amargada? ¿Creen a un multimillonario entrometido?» Le clavó un dedo a Marcos. «Todos están ciegos. Yo construí este imperio. Yo, y no dejaré que nadie lo derribe». Su voz se resquebrajó, la desesperación se filtraba, pero aún así continuó. «¿Me llaman criminal? Pruébenlo. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los jueces?» Antes de que pudiera terminar, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. 2 oficiales uniformados entraron, sus insignias brillando bajo las arañas. Detrás de ellos venía un detective con cara de pocos amigos, su presencia imponiendo un silencio inmediato. Los invitados susurraron en estado de shock. Algunos se aferraban a sus collares de perlas, otros grababan con sus teléfonos, ansiosos por capturar la historia en desarrollo. El rostro de Alejandro palideció. «¿Qué es esto?», exigió, su voz temblando. El detective se adelantó, sacando un papel doblado de su bolsillo. Su voz era tranquila, autoritaria. «Alejandro Vargas está bajo investigación por malversación de fondos, fraude fiscal y lavado de dinero. Tenemos una orden para su arresto». Los jadeos estallaron de nuevo, más fuertes que antes. Las cámaras parpadearon.
Los invitados se apresuraron para obtener una vista clara. Alejandro se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza. No, esto no está pasando. Es un error. Esto es cosa de Villalobos. Los ojos de Marcos se entrecerraron, sus brazos cruzados. No, Alejandro. Esto es la justicia poniéndose al día contigo. Alejandro se volvió salvajemente hacia la multitud, buscando simpatía, aliados, a cualquiera que lo defendiera. Pero los mismos inversores que una vez lo elogiaron ahora apartaban la mirada. Los políticos salieron discretamente por las puertas traseras. Incluso sus amigos más cercanos se apartaron, no queriendo ser arrastrados a su caída. ¡No!, gritó Alejandro, arremetiendo mientras los oficiales se acercaban. ¡Sofía! ¿Dónde está? ¡Sofía! ¡Ayúdame! Su voz se quebró en un grito patético, pero Sofía se había ido y todos lo sabían. Los oficiales lo agarraron de los brazos, esposándolo con rápida precisión. Él luchó, forcejeando, su fachada confiada destrozada en un frenesí de negación. Esto no es justo. Soy Alejandro Vargas. No pueden hacerme esto. Gané millones. Hice historia. La voz del detective cortó su pánico. Hizo un desastre y ahora responderá por ello. La multitud estalló en murmullos, algunos sacudiendo la cabeza con disgusto, otros susurrando que era algo que debía haber ocurrido hace mucho. Isabela observó, sus hijos aferrándose a ella con fuerza. Durante años había rezado por la justicia, para que el mundo viera la verdadera cara de Alejandro. Y ahora, frente a las arañas de cristal y las cámaras, él estaba expuesto, no como un novio triunfante, sino como un criminal arrastrado fuera de su propia boda esposado. Los ojos de Alejandro se fijaron en los de Isabela, mientras los oficiales se lo llevaban. El odio y el miedo ardían en su mirada. «¡Esto no ha terminado!», escupió, su voz resonando mientras lo obligaban a salir por las puertas. «Te arrepentirás de esto, Isabela. Todos se arrepentirán». Pero sus amenazas sonaron huecas, ahogadas por el sonido de los murmullos de los invitados y el clic de las esposas. Y mientras las puertas se cerraban detrás de él, el salón de baile exhaló en un alivio colectivo. Alejandro Vargas había entrado en la noche como un novio. Se iba como un prisionero. Si te apasionan las historias de giros inesperados, no olvides comentar y compartir este video. Mientras Alejandro era arrastrado fuera del salón esposado, Sofía ya estaba a mitad de los escalones de mármol fuera del Gran Hotel Ritz. Su corazón latía con fuerza. Sus tacones chocaban contra la piedra mientras los fotógrafos la rodeaban. Intentó proteger su rostro, pero los flashes eran implacables. Sofía, ¿sabía sobre la malversación? ¿Lo está dejando en su noche de bodas? ¿Todo esto fue por dinero? Sus voces traspasaron su compostura. Había soñado con esta noche como su momento cumbre, la noche en que ascendería al reluciente mundo de la riqueza y el poder. En cambio, estaba huyendo avergonzada, su vestido de diseñador arrastrándose por el pavimento, su anillo de diamantes abandonado en el suelo del salón de baile. Se metió en un coche que la esperaba, cerrando la puerta mientras las cámaras golpeaban contra el cristal. Sus manos temblaban mientras marcaba en su teléfono. La desesperación la consumía. «Víctor, contesta», siseó. Víctor era su red de seguridad secreta, un inversor adinerado con el que había estado coqueteando a espaldas de Alejandro. Si el imperio de Alejandro colapsaba, ella contaba con que Víctor la recogería. Pero cuando finalmente contestó, su tono era glacial. «Sofía, ¿crees que estoy ciego? Tu nombre ya está en todos los titulares. ¿Sabes lo que este escándalo me haría? Por favor, Víctor, escúchame», suplicó.
No tuve nada que ver con esto. Alejandro también me mintió. Ahora estoy libre. Puedo estar contigo. Él la interrumpió con una risa amarga. ¿Libre? Eres radioactiva. Nadie quiere estar cerca de ti. Mi reputación vale más que tu cara. La línea se cortó. Sofía miró la pantalla. Su estómago se hundía. Una por una, intentó llamar a otros. Amigos, otras modelos, conocidos adinerados. Pero cada llamada terminaba igual. Algunas no respondían en absoluto. Otras la despedían fríamente. Las puertas que una vez se habían abierto con entusiasmo para ella, ahora se cerraban de golpe. Para la mañana siguiente, los tabloides ya la habían apodado la novia cazafortunas. Las fotos de ella saliendo del hotel en estampida cubrían cada portada. Los titulares goteaban burla. De los diamantes al polvo, Sofía abandona a su prometido en un escándalo. Las marcas de moda para las que modelaba la abandonaron discretamente. Los contratos de influencer se esfumaron, y como si el destino no fuera lo suficientemente cruel, los acreedores comenzaron a rodearla. Sofía había vivido con lujos que no podía permitirse. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Su guardarropa de diseñador había sido comprado con dinero prestado. Sin los millones robados de Alejandro para sostenerla, su glamurosa vida se desmoronó de la noche a la mañana. En cuestión de semanas, se vio obligada a vender sus vestidos, sus joyas, incluso su coche. Los paparazzi la fotografiaron con ropa sencilla, el cabello deshecho, sin maquillaje, una imagen que el mundo devoró con regocijo. Las mismas personas que una vez elogiaron su belleza, ahora se burlaban de su caída. Sola en un apartamento lúgubre, lejos del mundo reluciente que una vez había codiciado, Sofía miró su reflejo en un espejo agrietado. La mujer que la miraba no era la novia radiante de un millonario. Era solo otra historia de advertencia. Por primera vez, se dio cuenta de la verdad. Había construido su futuro sobre las mentiras de otra persona. Y cuando esas mentiras se desmoronaron, ella también lo hizo. Sofía creyó que estaba subiendo a un trono. En cambio, se había encadenado a un barco que se hundía. Y ahora, sin riqueza, sin aliados y sin amor, no le quedaba nada más que el amargo sabor de su propia caída. ¿Qué piensas de la justicia que recibió Sofía? Déjame tus comentarios. La sala de baile estaba más tranquila ahora, aunque el peso de todo lo que había sucedido aún se sentía en el aire. Alejandro se había ido, arrastrado, esposado. Sofía se había marchado a la desgracia. Lo que quedaba era el silencio atónito de 100 testigos, inversores, políticos, socialites, todos mirando a Isabela Castillo, la mujer que una vez pensaron que no era nada. Isabela se mantuvo en el centro de todo, sus trillizos aferrados a su vestido, Marcos firme a su lado. Durante años había llevado su dolor en silencio. Durante años había llorado en la oscuridad para que nadie la viera. Y ahora, bajo el resplandor de las arañas de cristal, sintió una liberación tan poderosa que casi dobló sus rodillas. Sus hijos la miraron con ojos grandes e inocentes, sintiendo que algo monumental acababa de cambiar. Uno de sus hijos le tiró de la mano. «Mamá, ¿estamos a salvo ahora?», susurró. Las lágrimas empañaron la visión de Isabela. Se agachó, abrazándolos, dándoles besos en su suave cabello. «Sí, mis bebés», se ahogó. Su voz se quebró. «Estamos a salvo ahora». Mamá cumplió su promesa. La multitud, conmovida por la crudeza del momento, volvió a guardar silencio. Algunos se secaron los ojos discretamente. Otros se llevaron las manos al corazón,
avergonzados por haber creído alguna vez las mentiras de Alejandro sobre ella. Para Isabela, los recuerdos se estrellaron como olas. Noches acunando a 3 bebés para que se durmieran mientras su estómago rugía de hambre. Días trabajando hasta que sus dedos sangraban, rezando para no colapsar antes de que terminara el turno. La humillación de ser susurrada, juzgada, compadecida. El dolor de ver el éxito de Alejandro en las revistas mientras ella recortaba cupones para sobrevivir. Y sin embargo, ella había sobrevivido. Más que eso, había resistido. Se levantó lentamente. Sus lágrimas ya no eran una marca de vergüenza, sino de triunfo. Miró a la multitud, su voz firme. Durante mucho tiempo, creí que era débil, que no era nada sin él. Pero esta noche, estoy aquí para decirles que estaba equivocada. La fuerza no se mide por la riqueza o el estatus, se mide por lo que sobrevives. Y sobreviví a todo lo que él intentó destruirme. Los aplausos estallaron, vacilantes al principio, luego aumentando como una ola. El sonido la envolvió, un bálsamo para las heridas que se habían infectado durante años. Isabela se volvió hacia Marcos, sus ojos brillando. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me ayudó? No me debía nada. La expresión de Marcos se suavizó, su propio dolor parpadeando en su mirada. Porque he visto lo que la crueldad puede hacer, dijo en voz baja. Lo vi sucederle a mi madre. Vi cómo se llevó a mi esposa. Y cuando la vi a usted, Isabela, no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que la historia se repitiera. Usted merece más que sobrevivir. Merece la paz. Y tal vez, solo tal vez, yo también. Su pecho se apretó, no de dolor esta vez, sino de los frágiles comienzos de la esperanza. Durante tanto tiempo, había construido muros alrededor de su corazón. Pero las palabras de Marcos los derribaron, ladrillo por ladrillo. Los aplausos continuaron, resonando a través del gran salón como un trueno. Isabela dejó que la envolvieran, no como validación de extraños, sino como confirmación de la verdad que ya sabía. Había soportado el fuego y había salido más fuerte. Por primera vez en años, se sintió más ligera, como si el peso que había cargado sola finalmente se hubiera levantado. Isabela Castillo, una vez desechada, una vez olvidada, era libre. ¿Cómo describirías la fuerza de Isabela en una palabra? Déjalo en los comentarios. Los aplausos aún resonaban en el salón de baile, pero gradualmente se suavizaron en un silencio reverente. Todas las miradas se dirigieron a Marcos Villalobos, que estaba al lado de Isabela como un ancla en una tormenta. Sus anchos hombros estaban rectos, su expresión se suavizó y, sin embargo, había un fuego en su mirada que hizo que incluso los invitados más ricos se callaran. Marcos se adelantó, tomando suavemente el micrófono del atril destinado a los brindis de boda. Se volvió hacia Isabela, y en ese momento, la reluciente araña de cristal pareció atenuarse a su alrededor, dejándola como la única luz en la habitación. Esta noche, comenzó Marcos, su voz firme pero llena de emoción. Todos fuimos testigos de la verdad. Vimos a una mujer plantarse con valentía ante la crueldad. Vimos a una madre proteger a sus hijos con todo lo que tenía. Isabela Castillo, usted es más poderosa de lo que cree, y ya no está sola. Los ojos de Isabela se abrieron, su respiración se aceleró, se aferró a las manos de sus hijos, insegura de lo que estaba a punto de hacer. Marcos se agachó para encontrarse con los trillizos a su altura. Su mirada se suavizó. Su voz se volvió tierna. Niños,
Sé que nunca podré reemplazar lo que se les quitó, pero les prometo esto: nunca los abandonaré. Los protegeré, los guiaré y los amaré como si fueran míos. La multitud murmuró, conmovida por la sinceridad grabada en cada palabra. Los trillizos lo miraron con los ojos muy abiertos. Uno de ellos susurró: ¿De verdad? Marcos sonrió, sus labios temblando ligeramente por la emoción. ¿De verdad? Luego se puso de pie, volviéndose hacia Isabela. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Los jadeos se extendieron por la audiencia. La mano de Isabela voló a su boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «Isabela», dijo Marcos, su voz quebrándose por primera vez. Pensé que mi corazón no tenía más espacio para el amor. Lo había enterrado con mi esposa, con el dolor de perder a mi madre, con las sombras de la traición. Pero luego la vi a usted. Vi su fuerza, su dolor y su amor inquebrantable por sus hijos. Y algo dentro de mí sanó. Me recordó que el amor no se trata de la perfección. Se trata de resiliencia, de nunca rendirse. Se arrodilló. La habitación contuvo la respiración. No quiero solo estar a su lado esta noche. Quiero estar a su lado por el resto de mi vida. Isabela Castillo se casaría conmigo y me dejaría ser el padre que sus hijos merecen. El salón de baile estalló en jadeos, luego en silencio nuevamente, mientras cada invitado se inclinaba hacia adelante, desesperado por escuchar su respuesta. Las lágrimas de Isabela cayeron libremente ahora, rodando por sus mejillas. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era digna de amor, que nadie la elegiría de nuevo. Y sin embargo, aquí estaba él, un hombre que había conocido el dolor, que entendía la pérdida, que la veía no como rota, sino como completa. Se arrodilló frente a él. Sus hijos se acercaron y susurró a través de sus lágrimas: «Sí, sí, quiero». Los aplausos resonaron en el salón, más fuertes que nunca. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo, algunos secándose los ojos. Los trillizos chillaron de alegría, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de Marcos. Él se rió, abrazándolos a todos, a Isabela y a los niños. Y por primera vez en años, Isabela sintió lo que pensó que había perdido para siempre: la esperanza de un futuro lleno no de miedo, sino de amor. La boda que Alejandro planeó para mostrar su triunfo se había transformado en el renacimiento de Isabela. Y esta vez fue el amor, no la crueldad, lo que se robó el protagonismo.